Estamos cogiendo la línea. Cuando hablamos, ¿cuál es el objetivo de la interpretación o del intérprete? ¿Qué estamos? Descubrir lo que dijo el autor original. Ahora viene algo muy importante que lo quiero aclarar. Hermanos, ¿cómo nosotros vamos a predicar bien y vamos a enseñar las escrituras como debe ser si no descubrimos lo que quiso decir el autor original? Por eso fue que vino la división. De todas las iglesias. ¿Me doy a entender? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, todos los fallos que cometieron los judíos, los fallos que cometieron en cuanto a la interpretación, en los reformadores, los católicos, todo ello fue porque no fueron a investigar qué fue lo que quiso decir el autor original. Para evitarnos todos estos problemas, porque observa esto, somos pecadores todos y el Papa dice que es infalible. ¿Qué dice él? Eso dice él, que es infalible. El único que no pecó fue Jesucristo y el Padre por nosotros lo hizo pecado. Oye, oye eso. Él dice que él es infalible, el Santo Padre. Reprendo al diablo. Oye eso. No, la pregunta que yo me hago es la siguiente. Jesucristo vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Nunca tuvo pecado. Oiga. Y él dice, el Papa dice que él es infalible. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Ya. No dice excepto el Papa ni nada de eso. No, Todos. dice todos. Ahí no dice que no. Pero eso viene, ¿sabe por qué? Porque las escrituras, por eso fue que vino la reforma, Martín Lutero, sí. Toda esa gente, Calvino, toda esa gente se rebelaron. Fue por eso. Y dice, no, pues eso no es lo que dice las escrituras. Y vino y hubo una división entre la iglesia griega y la iglesia latina. Se dividieron. Se dividieron. Y eso fue lo que pasó. Toda la interpretación mal que se dio. Y cuando 2 o 3 comenzaron a investigar la realidad, ellos dicen, no, este hombre está mal, este hombre está loco. Pero usted sabe que en Santo Domingo la gente, como son muy católicas, dicen que los Viernes Santos no se come carne. El que come carne se va para el infierno. Tráigamela. No, y yo me puse a mirar en internet que por qué no se comía carne. Y yo descubrí una historia, no sé si es verdad, que si tú dabas un dinero a la iglesia, te daban un permiso para que tú comieras. Y yo digo, pues entonces aquí se trata de que tenga o no tenga. Sí. Y yo me la comí. Mi mamá me dijo, te vas a ir para el infierno por estar comiendo carne Viernes Santo. Y mira, la falsa doctrina, ¿verdad? La mentira. Yo tenía un cuñado que precisamente Eso no es normal. Santo, La ignorancia. Ignorancia. se robaba 2 chivos y se lo comía, el Viernes Santo mismo. Yo no me la comí muchos años la carne. Ah, pues era un ladrón. Tú, Josefina, uno Entonces- no come carne ya. Claro. Eso no- Oiga, aquí, la doctrina de la acomodación, el existencialismo, el racionalismo, todo eso vino, hermano, por causa de las malas interpretaciones. Todo eso vino por causa de las malas interpretaciones. Y al día de hoy se malinterpretan cosas. Y más con estos medios que tenemos, terrible. Entonces, nosotros llegamos al contexto, la palabra individual y el contexto gramatical. Hermano, ¿qué significa el término contexto? ¿Qué es la parte que rodea el texto? En otras palabras, todo un pensamiento integral. Pensamiento Tú tienes, integral. por ejemplo, una unión de todo pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, el contexto de un término, de una palabra. El contexto es que define, oiga esto, el contexto es que define el significado del término. Porque hay gente que dice, sí, pero la Biblia lo dice. Espérate un momento. La Biblia me dice a mí que no le permito a la mujer hablar de la congregación. Si yo cojo ese texto y lo aíslo de su contexto, ese versículo, y lo aíslo de su contexto, sin entender en realidad lo que quiso decir el autor, entonces viene el punto de que estoy malinterpretando las escrituras y estoy ya predicando y enseñando idea preconcebida, un dogma. De ahí que se formulan los dogmas también. ¿Están entendiendo esto? Porque por eso es que viene la situación de que la mujer no puede poner un pantalón, de que la mujer no se puede poner un zarete, de que la mujer no se puede poner una argolla, de que la mujer no puede... Con cuidado, que tantas cosas que no tienen sentido, que no llegan al caso.
Tenemos también el contexto de la frase gramatical o en el contexto lingüístico, que lo hablamos. Hay que ir al idioma original en el cual fue escrita las escrituras originalmente para saber cómo ellos creían, cómo ellos usaban el término y cómo el escritor en su contexto usa el término para saber qué significa verdaderamente. Porque la marca de la bestia es una cárcel ya para tu alma. Y mucha gente no lo sabe. Mucha gente no entiende eso. Pero cuando tú te vas más allá, entiendes las cosas como son. Amén. El contexto inmediato, ¿qué quiere decir? Lo que se dijo antes y después. Claro, tú tienes que ir en la secuencia, una secuencia que se dijo antes, que se dijo después, y unirlo todo el pensamiento. Por ejemplo, la Biblia no tenía ni capítulo ni versículo, la Biblia no tenía nada de eso. Si usted ve, qué triste que yo no, un día te voy a ver si le traigo una imagen donde cómo se escribió el griego original, ¿eh? Todo estaba junto. Wow. Todo estaba junto. Había gente especial que enseñaban cómo leerlo, cómo escribirlo, todo eso. Era más difícil. Sí, no, ya ellos estaban acostumbrados. Pero cuando comenzó a predominar el latín, ahí vino las dificultades. Ya la gente no estudiaba ni griego, la gente no estudiaba ni hebreo, ni arameo, solo latín. Y la Vulgata Latina la hizo Jerónimo y él tuvo que hacer una traducción. La Vulgata Latina es una traducción de los textos originales. ¿Me entiendes? Es una traducción. Entonces, contexto remoto. Deme el contexto remoto de del libro Apocalipsis. Daniel, ¿Qué más? Zacarías. ¿Qué más? eh, Yo prediqué sobre Ezequiel. Ezequiel, y ok. unas partes de Mateo. Sí. Ya. Entonces, ese contexto, tú no puedes estudiar Apocalipsis sin estudiar Daniel. Usted no puede estudiar Daniel sin estudiar Apocalipsis, ni Ezequiel, ni a Zacarías. Usted tiene que estudiarlo. ¿Me entiende? Por eso mucha gente no entiende todo el panorama de la escatología. ¿Cuál es el contexto remoto de el libro de Hebreos? Levítico. Contexto del libro. Está muy bueno. El contexto del libro. El libro en sí, que es lo que quiso decir. ¿Cuáles fueron las circunstancias que se dieron, que se generó para que este libro fuera escrito? ¿A quién se le escribió? ¿Cuál era el tema principal del libro? ¿Cuál es la situación de la persona, de los receptores? ¿De dónde se escribió? ¿En qué año se escribió? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué clase de literatura es? ¿Es apocalíptica? ¿Es doctrinal? ¿Es histórica? Porque si no vamos a estar diciendo cosas que no son, hermano. Entonces, el contexto bíblico, ahora otra cosa. Tú tienes el contexto del libro. Tú tienes el contexto histórico de ese libro. ¿Verdad? Tú tienes el contexto lingüístico de ese libro, ¿no? Tú tienes el contexto remoto del libro también. Tú tienes el contexto bíblico. ¿Cómo encaja este libro? La palabra Biblia significa biblioteca o muchos libros. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos 66 libros, ¿verdad? 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Ahora, viene algo muy importante y es lo siguiente. Cuando nosotros cogemos uno de esos libros de la Biblia, tenemos que entender cómo encaja ese libro, el mensaje de ese libro en todo el pensamiento del contexto bíblico. ¿Me doy a entender? De todo el contexto bíblico. Por ejemplo, ¿cuál es el tema central de la Biblia? La salvación en Cristo. Ya. Dios salvando al hombre. Ya. No hay que complicarse la vida. Dios salvando al hombre. Es el tema general, central de la Biblia. ¿Que están todos los temas del mundo? Sí, están ahí. Pero el punto es que hay un tema central. Y es que Dios salvando a la humanidad a través de Cristo Jesús. Punto. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted lo ve.
Génesis 3:15. Ahí está la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer es Jesucristo. La simiente de la serpiente, ¿quién es? El anticristo, el diablo. ¿Entiendes? El anticristo. Entonces, entendemos que en el contexto bíblico este libro tiene un significado. Ahora, cuando hablamos del contexto bíblico, ¿de qué estamos hablando? De toda la Biblia, que Toda la tiene que Biblia. encajar en toda la Biblia. ¿Cuándo una doctrina es doctrina? Cuando encaja en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Usted ve que hay personas que cogen la Biblia y dicen, no, porque aquí me dice así, así, así. Ya, Y hay que cogen, sacar un digo, versículo. espera. Para que una doctrina sea doctrina y se pueda enseñar, tiene que estar apoyada en todo el contexto bíblico. Por ejemplo, una doctrina, la resurrección de los muertos. Otra doctrina, el juicio eterno. Otra doctrina, la salvación. Otra doctrina, la santificación. Otra doctrina, los ángeles. Porque hay una doctrina de los ángeles, ¿sabía? Y aquí lo vamos a dar. La enseñanza acerca de los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Cuándo fueron creados? ¿Por qué fueron creados? ¿Cuál es el propósito de su existencia? Todo eso. Porque ellos existen. Satanás es un ángel caído. Ahora, ¿qué clase de ángel? Porque tú tienes querubines, serafines, arcángeles, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Tú tienes tronos, potestades, principados, todo eso. Y son ángeles. Entonces, contexto histórico y cultural. Le estoy martillando mucho con esto porque esto es muy importante. Siempre lo voy a repetir. Contexto histórico y cultural. Ya, habla de la cultura y la historia. Es muy importante. Si usted no le echa un vistazo a la historia, está condenado a repetirla, dijo uno por ahí. ¿O no? Y lamentablemente el hombre tiene esa tendencia a repetir otra vez las situaciones. Grave. No aprendemos. La cultura, esos pueblos tienen una cultura muy diferente a la nuestra, hermano. Por ejemplo, el pueblo judío que tiene su cultura, hay muchas cosas que para entenderla de las escrituras tenemos que irnos a su cultura, a su manera de expresiones, porque son maneras de ellos en la inspiración de usó la personalidad, el idioma, las circunstancias, el medio ambiente, para traer y plasmar su revelación escrita. Amén. Amén, amén. Contexto literario. Apolítico, profético. El género. ¿Qué clase de género es? ese género. Es un género de profecía, apocalíptico. Es un género histórico. ¿De qué clase de género? ¿Qué literatura estamos leyendo? Estamos estudiando. Eso es muy importante. Amén. Una pregunta. ¿Qué define el significado del término? ¿Y el contexto? ¿Qué lo limita? El El contexto. contexto. ¿Qué lo define? El contexto. Oye, porque usted coge un diccionario y el diccionario le va a dar muchos sinónimos, pero ¿cómo usó el autor original, ese término en su contexto? Por ejemplo, estoy muerto del hambre. Observa esto. Malte, estoy muerto del hambre. Y está hablando. ¿En qué contexto lo estoy usando? En el contexto de qué? De que tengo deseo de comer. Grave, ¿o no? Pero nosotros decimos, oye, me estoy muriendo del hambre. O cuando estoy muy cansado, que ya no me puedo... No, estoy muerto de un cansancio. Pero estoy muerto. No. ¿Está entendiendo? ¿Cómo se está usando el término? Ok. Nosotros nos quedamos, si bien... En el significado contextual, en el 79. Sí, la segunda regla, ¿verdad? Demostrar su habilidad para escoger el significado correcto de un término mediante el estudio de su contexto, contextualizar. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sí? Contextualizar. Acerca del término de
¿Eh? ¿Dónde está, pastor? Yo estoy arriba 4.2. Ya, demostrar su habilidad esa para escoger su significado correcto de un término mediante el estudio de su... Dale el significado correcto, ¿verdad? Ya. Pero ahora viene el punto. Hermano, a veces se está predicando, ¿eh? Se predica, se enseña. Ok, pero no se está contextualizando la situación de la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, el profeta profetizó para su generación. Profetizó para traer un concepto entre el bien y el mal. Pero profetizó también para el futuro y profetizó también para enseñar una situación a nosotros. Para enseñarnos a nosotros sobre una virtud espiritual o algo. Ahora, el punto es contextualizar eso sin sacarlo fuera de su contexto. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, hay profecía de una dimensión. Hay profecía de doble dimensión. Hay profecía de 3 dimensiones. Por ejemplo, observe esto. De Egipto llamé a mi hijo. Explíqueme eso. ¿Quién fue que salió de Egipto? Ahora, cuando Herodes quería matar a Jesús, ¿para dónde descendieron? Para Egipto. Y después volvieron. Ahora, cuando una persona, bíblicamente hablando, en el mundo espiritual, cuando una persona sale del mundo, ¿cómo se le llama el mundo? Oye, Dios me sacó de Egipto. ¿O no? ¿Está entendiendo? ¿Me doy a entender? Usted ve las cosas como son. Ok. Entonces, tenemos que saber usar bien el contexto. Hay un problema que tú puedes conocer la regla de interpretación, pero ser sabio cómo aplicarla. Porque yo he visto en muchas lecturas que hay gente que son exégetas y lamentablemente en ciertos términos o forzan el texto o no lo usan bien. Un exégeta, el que aplica las reglas de la hermenéutica para extraer la verdad. Pero ahora hay que saberla aplicar, porque tenemos que entender que esto es una ciencia que no se debe de aplicar rígidamente. Porque uno tiene que ser flexible, saber malear la situación, ¿me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que mucha gente conoce griego, conoce hebreo, pero no saben aplicar bien los términos y usar el contexto. ¿Me doy a entender? Y eso ha traído también confusión. No, porque yo pienso, esto no es lo que tú piensas. No, porque yo creo, esto no es lo que tú crees, esto es lo que dice las escrituras. Y aquí es que viene el problema. Por eso es que los cristianos se dejan engañar y caen. ¿Me entiendes? Cristianos metiéndose al Islam. Eso es triste. Gente sin fundamento. Entonces, vamos a ver. ¿Usted quiere que le lea el libro? Usted me va a leer el libro porque usted lo quiere así o no va a leer el libro. Vamos a leer. No, usted. Ay, sí. ¿Dónde? ¿Desde Aquí, arriba? Sí, ahí. La segunda ahí. Sí. Ahí, el Ok. significado. El significado contextual. La segunda regla importante sobre la definición de las palabras bíblicas es: el contexto define y limita el significado de un término Párame dado. ahí. El contexto define y limita el significado de un término. Bueno. Pero vamos a ver. Vamos a buscar algo sencillo. Yo quiero que usted vaya conmigo a Santiago. Vamos a ver. Deme tiempo, espere. Santiaguito. Observe esto. ¿Dónde pasó? Santiago capítulo 2, versículo 26. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan, digan amén. 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 ¿Estamos aquí? Josefina, por favor. Santiago 2:6. 26. 2:26. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. A ver, aquí viene algo muy importante. Cuerpo sin espíritu. Una pregunta. ¿Cómo usó Santiago el término fe?
Lo voy a leer. Estoy en un versículo solamente. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe. Así también la fe sin obras está muerta. Evidencia de que tú tienes fe. Pero ahora viene el punto. ¿Y la Biblia no dice acaso que somos salvos solamente por fe? No por obra. No por obra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que la fe que tú tienes produce su propia obra como evidencia de que verdaderamente tú estás obrando en fe. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Porque, ¿de qué vale que yo crea y sea como un pastor que después que daba el culto salía a atracar? Sí, atraco, así, a mano armada. Y avaliaba también. Después que daba el culto, hablaba en lengua. Recibe, y la gente caía. El tipo se copetaba aquí su cañón, salía allá afuera a atracar gente. Esa gente también está. Es triste, pero es así. Y salió hasta por la noticia. Dios perdona. Pero esas son cosas que están pasando. Sí, la realidad. Entonces, se dan y dañan el evangelio. Wow. Ahora, observa, vamos a Hebreo 11. Hebreitis. Hebreo 11:1. La fe. Sí. 11:1. Sí, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo usa el escritor de los Hebreos este término? Fe. Lea bien para que usted vea. Es pues, ¿qué? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, de lo que se espera y lo que no se ve. Definir el término, No. pero sí dice lo que es. Pero para tú tener fe, perdón, para tú tener convicción y certeza, ¿qué tú tienes que tener primero? La fe. La fe. No, tú tienes que tener primero confianza, A la confianza. plena confianza. La palabra fe Es plena confianza. viene del griego pisteos, que significa plena confianza. Lo que quiere decir que donde tú te entregas y te dejas llevar, porque tú estás convencido y tienes esa certeza, esa seguridad de que todo va a salir bien. Él te dice lo que es, pero no te define el término. Ya. ¿Me entiendes? Te dice lo que es, pero no te define el término. Porque para tú tener certeza y convicción, tú tienes que tener plena confianza. Por eso dice, es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo tú puedes tener eso si no hay confianza? Porque la fe en el original griego da a entender plena confianza, total confianza. Absoluto. ¿Está entendiendo? Mire cómo lo usó Santiago. Mire cómo lo usó el escritor de los Hebreos. Ahora, ¿y cómo lo usa Pablo en Gálatas? ¿Cómo lo usa Pablo en Gálatas? Porque tenemos que entender cuál es la problemática de los Gálatas. Sin fe imposible agradar a Dios. Están judaizando, ¿verdad? De Maluz. Que había el problema de los judaizantes. ¿Me entiendes? Entonces los judaizantes dicen, no, espérate, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar el sábado. Oye, el sábado, señor, el sábado. Los sabáticos me están escuchando lo que les voy a decir. El sábado no es un día. El sábado es una persona y se llama Jesucristo. Venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. No dice el sábado, dice Jesús. Y Jesús dice bien claro, yo soy el Señor del sábado. Wow. Ya. Entonces vamos, ¿qué pasó? Lo que pasa, hermano, que el Antiguo Testamento era un cumplimiento para el Nuevo. En el Antiguo Testamento sí, era una sombra de lo que había de venir. Porque los judíos no aceptaron, por eso quedaron en la No, y los sabáticos, ¿no? Porque tenemos que guardar el sábado. Nosotros no guardamos el sábado, nosotros guardamos todos los días. Pero nosotros ya tenemos la luz. ¿Me entiendes? Y ese es el punto. Ese es el punto.
Pero hay gente que creen, no, pero, El sábado. o cristianos que no están claros, bien definidos en su identidad cristiana. Yo tengo que judaizarme. Hay algunos que se cambian para verse más cristianos, como para parecer más. Señores, vuelvo y repito, el judaísmo ortodoxo niega a Jesús. No estamos en contra de nadie, esta es la realidad. De que hay mesiánicos, yo lo entiendo perfectamente, que creen en Yeshua, Hamashiach, lo entiendo y que Dios lo bendiga, eso yo lo entiendo. Pero el judaísmo ortodoxo, ese judaísmo con el cual Jesús le dijo a los líderes de Israel, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oye, eso dijo Jesús. Los fariseos y los ¿Me escribas. doy a entender? Pero ellos no creen como el Señor y Salvador. No, ellos no lo aceptan. ¿No lo aceptan? La mayoría de los judíos no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, como el Rey de Israel. No lo aceptan. Ni como Mesías, no lo aceptan. Yo estaba estudiando anoche y estaba estudiando Gálatas 2:16, lo tengo aquí. Diga, léalo. Sí, y es que lo mismo que usted está hablando ahora, porque estaba mirando. Léelo. Ok, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, Santiago dice que la fe sin obra es muerta porque la fe produce sus propias obras. Ahora, propia, nosotros no dependemos de las obras de la ley No. para ser justificados, sino que por fe recibimos a Cristo y esa fe nos lleva a obrar, que viene de la misma fe que tenemos en Cristo, nos lleva a actuar una fe activa, una fe viva. ¿Me doy a entender? Entonces no dependemos de las obras de la ley. Ahora, el punto está es que todo esto ha venido por malas interpretaciones. Hermano, démosle gloria a Dios que tenemos la Biblia y que tenemos luz y que tenemos a Cristo. ¿Sabes? Porque hay mucha gente allá afuera que está fuera de sí, que está traumatizada, que tiene problemas serios. Algunos ahora lo tienen amarrado como si fuera un animal en una celda. Y aquí estamos nosotros por la misericordia y la gracia de Dios, no somos mejores que ellos. Pero usted podía estar amarrado allí con un amarrado y inyectado con... Hay pastores que te ponen unas cargas que son duras de llevar, porque aparte de que tú tienes que luchar cada día con tu condición de pecado, con tu carne, tienes que luchar con las leyes también de que te quieren poner ellos, También. que eso no existe ya. O sea, te quieren poner unos, como para hacerte más difícil, llevar esta vida de cristiano. Entonces aquí viene el por eso yo digo, démosle gloria a Dios. Claro. Imagínese usted, esto no es discriminando a nadie, por favor no me Claro. malinterprete, pero imagínese usted que usted haya nacido allá en esos países árabes, Uy, sí. Siendo cristiano. no, y que sea mujer. Hmm. Ya, No, seamos sinceros. ya, exactamente, ya. Usted que se cambia de religión, la muerte. Si no logras escapar del país, te mata. ¿Te entendiendo lo que te... ¿Tú entendiendo? Imagínate tú. Esas son cosas que uno tiene que decir, bueno, Señor, gracias por tu misericordia. Y que cómo Dios nos ha salvado. Por eso, por la fe en Cristo. Pero quien sea, los hermanos que están allá en Irán, los hermanos que están en esos países de Arabia Saudita, porque allá hay cristianos también. Aunque sea oculto, allá hay cristianos también. ¿Me entiendes? Pero, ¿sabe lo que le estoy diciendo con esto? Que por fe que somos salvos. Ahora, el contexto define y limita el significado de un término dado. El contexto, mi gente, para evitar falsas y malas interpretaciones. Esta regla es esencial. ¿Por qué es esencial? Aquí dice. Para evitar una mala interpretación. Observe. Imagínese. Observe. Observe. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. 3:14. Y en rojo está. ¿Qué dice Diana? El mensaje dice 3:14. Sí, ¿qué dice? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es el principio de la creación de Dios? Jesús. Jesús es el principio de la creación de Dios. ¿Qué dice aquí? Aquí, como el testigo. Ah, ahí era que yo lo quería llevar a Yo te quería ustedes. agarrar. Ajá, ahí mismo. Sabía.
Observe esto. De ahí se agarran los testigos del diablo. Que llaman testigos de Jehová, son testigos del diablo. Digo así A mismo. ver, sí. Ellos dicen que Jesús es la primera criatura que Dios creó. Ok. Pero cuando nos vamos al original, lo que está diciendo el antiguo, donde comienza todo lo existente y termina. Eso es lo que dice. Él es el que le da principio a la creación. Y el que la termina. Porque cuando nosotros leemos en el capítulo 1 de San Juan, observe esto. Déjame ver si tengo aquí. Entonces, ¿qué es ahí pasó? San Juan 1:1. Sí, pero para que me explique esto, no, desde el principio. Aquí tenemos un Nuevo Testamento griego. No, entiende usted. Tenemos un Nuevo Testamento griego con dos versiones. La versión de 1960 y... Vamos, la Reina Valera 1995 y la traducción interconfesional Dios habla hoy del 2002 y el texto o el idioma original del Nuevo Testamento griego. Ok, vamos a ver. San Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? El verbo hecho carne, ¿no? Sí, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Miguel, tú tienes la textual ahí. ¿Quién tiene la textual? Oye, pero venga, que estamos en un estudio. Bájalo, Sabino. Tú tienes una- Estamos en un estudio. Usted tiene que traer toda la Biblia que sea posible, toda la traducción que sea posible. Estamos en un estudio. Cuando usted venga. La textual es mejor para leer. No, la textual, no, hay una cosa que quería enseñarle de la No textual. dice el La lobo. palabra. o No, los- ahora yo quiero que usted lea. Sí, porque el verbo es la palabra. El libro Sí. tiene aquí, varón, el libro tiene aquí. Elías, Búscala. la textual. ¿Tú lo tienes? ¿Tú tienes? ¿Tú lo vas? Al final, No. Marte, por lo menos tráela, por favor. Ok. Vamos, vamos, sí. Usted acaba de leer de la traducción 1960, Reina Valera 1960. 1960. yo La textual es, oiga, la textual es que te la traducen a Literal. la roca. Ahí se habla indio. Yo ir a la casa, yo ir a la casa, algo así. Yo así. ser Israel. yo ser tú. yo- Bueno, vamos. Yo ser tú. Sí. Yo ser Pero la Biblia lo dominicano. dice bien, dice él. No, no. No, igual, sí, mira. No, ¿cómo lo dice? Prepara el Espíritu Santo. El lobo. En un principio era el lobo. No, no lo dice igual. No. Y el lobo estaba ante Dios. Y Dios era el lobo. Ok, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque ahora vamos a aclarar. ¿Por qué allí dice Verbo. verbo? No el lobo, sí. Porque en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice que es el principio de la creación. Cuando vamos a la traducción, por eso es que yo digo importante tener cierto conocimiento de los idiomas originales, porque le va a facilitar muchas cosas. Si no lo escucha bien, aquí está como en verdad, tiene que ser en verdad. No. Casi mente. No, allí, déjame explicar, por favor. O sea, ahí te dicen verbo. El verbo. Porque llegó un momento donde el latín predominó sobre el griego. Y esta traducción, 1960, tiene muchos rasgos latinos. Ok. ¿Qué pasa? Que verbo viene del latín verbum. Ahora, si vamos a traducir literalmente del griego, literalmente dice palabra, logos. Ahora, allí hicieron una transliteración. No hicieron la traducción, sino que cogieron la letra de nuestro alfabeto, y escribieron logos. Hicieron una transliteración. No traducieron, ahí no hicieron una traducción, hicieron una transliteración. Ahora yo te voy a leer la traducción 2002, Dios habla hoy, dice así. En el principio ya existía la palabra. Recordemos que aquí el sujeto es la palabra. Ajá. Y aquel que es la palabra estaba con Dios. Ya tú ves que en el principio ya existía. Quiere decir que él fue el que le dio existencia a la existencia. ¿Me dio a entender? Él creó la existencia. Ahora, dice, y aquel que es la palabra estaba con Dios. Estaba en coexistencia con el Padre. Ya existía eternamente. Después dice, y estaba con Dios y era Dios. Y el verbo era. Está hablando que de la misma esencia que el Padre. Y después dice, Él estaba en el principio con Dios por medio de Él. Por medio de Él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Ahora,
versículo 18. Vamos al versículo 18. Del Aquí. mismo Juan. Sí, De- ahí mismo. Ajá, Del capítulo 1. ajá. ¿Qué dice? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora léame el capítulo 10, el versículo 18 entendí. en la textual. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénico Dios que está en el seno del Padre. Él lo reveló. Hijo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo. Dios. Dice aquí. No, porque en el original es así que lo No dice. dice hijo, no, En el texto griego dice, el unigénito Dios, refiriéndose a Jesús, Y aquí pone hijo. que está en coexistencia con el Padre, que habita en el Padre, que es de la misma esencia que el Padre, Él lo ha dado a conocer. Wow. ¿Está entendiendo? Ahora, cuando vamos a Apocalipsis, entendemos el versículo, porque la Biblia no se contradice. Lo que está diciendo es, en el texto original, el antiguo, el que existía antes de todas las cosas, y que en él comienza todas las cosas, y que en él terminan todas las cosas. Eso es lo que está diciendo. hijo le pusieron en la carne. Tú ves, cuando vino la carne ya le No, lo que pasa es pero no así. que el texto, tenemos que entender que cuando se refiere a hijo, los griegos usaban este término para entender una persona de la misma esencia. ¿Entiendes? Una persona de la misma naturaleza, una persona de la misma esencia. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente no entiende estas cosas y se van por donde no es. Por eso es importante tener cierto conocimiento de los idiomas originales. Y esto nos ayuda. Y es bueno tener diferentes traducciones. Ahora, cuando usted ve esas complicaciones en las traducciones, siempre yo le he dicho a ustedes que eso son dificultades de traducciones porque tenemos que entender que hay palabras en el griego, en el hebreo y en el arameo, y aún en las lenguas ultramodernas, hay palabras que no existen en otros idiomas. Y eso dificulta la traducción. Y ahora viene lo más dificultoso es lo siguiente. Que cuando se hace la traducción del hebreo, del griego y del arameo al español, se tiene que adaptar la traducción a la gramática del idioma español, a su forma de expresión, y se pierden muchos matices. ¿Están entendiendo ¿sabes lo que estoy hablando? Por eso es importante conocer bien a profundidad el contexto lingüístico, cultural e histórico. Muy importante para evitarnos problemas y saber usar las reglas, las leyes y los métodos de la hermenéutica y saber aplicarlas, hacer buena exégesis y saber definir el término en el contexto, su significado, para evitar malas interpretaciones como hoy en día. Ven, siembra, que Dios te va a bendecir. Ven a pactar con Dios. ¿Quién tiene el cheque de 1000? Fírmalo. 2000, fírmalo. Dios te va a bendecir, ven, tráelo. Entonces, fírmalo, ven a pactar con Dios, que Dios te va a bendecir. Aquí viene el problema. Saca tu monedero, levántalo al aire. Y la gente lo hace en la iglesia. Ay, Dios mío. Sí, el pastor pensando cuánto tirada de... Sí, pero Todo lo que hay ahí, échalo, que Jehová te lo va a multiplicar. Y la gente viene, mira, hermano, huyendo. Y lo echan y se vuelve loco la gente. Oye, entendemos que el diezmo y las ofrendas es de Dios para ayudar a los necesitados. Para que la obra crezca. Entendemos, pero ahora viene el punto. Hermano, esos abusos. Mi pueblo Por falta de perece. Por Mi falta de pueblo conocimiento. perece qué. Por falta de conocimiento. Ahora, cuando analizamos este evangelio diabólico que se está predicando y diseminando en las iglesias, que Dios te va a bendecir, ven a sembrar, ven pacta con Dios. ¿Quién le ha dicho a usted que usted tiene la fuerza para hacer pacto con Dios? ¿Quién? ¿Quién? Si Cristo Ya lo hizo. fue con la sangre del cordero que se selló el nuevo pacto. ¿Cómo es que se va a hacer pacto con Dios? Si ya Cristo lo hizo, nosotros nos acogemos al pacto por medio de la fe en Cristo Jesús y somos bendecidos por medio de Cristo Jesús. Pero a Dios tú no tienes que darle dinero. ¿Un hombre puede hacer pacto con Dios? Arreglo, aclaro.
Cuando Dios hace el pacto con Abraham, Dios juró por él mismo. Claro. Dios juró tomando la posición que Abraham iba a tomar, porque Abraham no era suficiente para hacer el pacto. Porque cuando tú vas el hebreo original, la palabra pacto que se define allí, se está hablando claramente de dos personas que tienen la misma categoría, el mismo poder y el mismo estatus. Y Abraham no llenaba en ninguno de los sentidos los requisitos. Por eso Dios juró por él mismo, dando a entender que él iba a tomar la misma posición, iba a tomar aún la posición de Abraham para llevar a cabo su pacto y su promesa. Y ahí, por eso viene Cristo, para salvarnos. Claro, es de Dios. ¿Me doy a entender? Que Dios mismo hace el pacto, pero él toma también la parte de Abraham y la parte de nosotros, que nosotros no podemos. Porque nosotros no somos suficientes para hacer un pacto con Dios. Cristo era suficiente. Por eso se llama, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que fue el único que no pecó también. ¿Me doy a entender? Entonces, mucha gente, ven a sembrar, ven, pacta con Dios, ven, ¿cuánto tú tienes? 500 traigo, ¿cuánto tú tienes? No, eso son, oiga, bien, yo le llamo, es una mafia. Yo le llamo, eso es un grupo de, si usted me está viendo por ahí, y usted tiene una iglesia de esa que le están, le voy a decir así mismo, saqueando su bolsillo, huya de ahí, salga de ahí, porque le están engañando, le están quebrando su bolsillo. Le están descuartizando su finanza. Porque yo le llamo a esa gente, y siempre lo digo, esos son un grupo delincuencial. Esos son atracos en las iglesias. ¿Usted sabía? Esos son atracos en las iglesias. Yo lo digo así mismo, para que lo sepa. Porque el pueblo de Dios tiene que despertar ya. Observen. Hemos salido un poquito del tema, pero para aclarar esto. ¿Por qué la mujer de Lot se quedó atrás? Porque tenía el corazón En las cosas materiales. en la cosa material. ¿No? ¿Por qué se quedó atrás? O porque Dios le dijo que no hiciera. No escuchó la última advertencia. Sí. No escuchó la última advertencia, no la escuchó. Y Dios le está hablando a su pueblo. Ustedes saben que mucha gente cristiana se van a quedar aquí en la tierra cuando suceda el rato por no estar escuchando la última advertencia de Dios, que Cristo va a venir y va a levantar a su gente. Y porque cuando tú analizas el contexto histórico de la mujer de Lot apoyaba a Lot. Okay. La mujer de Lot estaba con Lot. La mujer de Lot amaba a Lot, su familia. Era una mujer ejemplar. ¿Qué pasó? Wow. Al último minuto. En el último, ¡fua! Ahí mismo. Una estatua esa. Usted no estaba... Eso le va a pasar mucho. Cuando ya estamos en el último episodio, ya casi por entrar a la eternidad con Dios. ¿Qué pasó? Te quedaste. Dios libre a uno. Se descuidó. Porque detrás de nosotros va a estar un tipo, ya tú sabes, el maquiavélico, el hombre de la oscuridad. El señor tiniebla. Imagínate, ay Dios mío, Dios libre a uno. De que resolviendo así. El Señor tiniebla en yo. Ay, Dios. Hasta decirlo suena feo. Dios libre a uno, porque imagínate tú, el señor tiniebla va a hacer su aparición aquí en esta tierra. Y el tipo viene como ángel de luz. ¿Tú sabes el engaño que va a haber? No, lo más duro que oye, por eso es que yo le digo a la gente, usted que me está viendo, el hombre va a hacer milagros. El hombre va a ser una persona fenomenal. El tipo va a arreglar la economía mundial. El tipo será carismático, el tipo será bellísimo, elegancia, todo. Óyeme, algo tenebroso. Todo lo tenebroso del infierno en elegancia diabólica. Todo lo malo que tú te puedes imaginar. El infierno, todo lo malo. Con apariencia de piedad y de hermosura. El engaño mejor disfrazado del diablo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Lo que quiero decirle con esto es también que tenemos que analizar bien en el contexto en el que estamos viviendo hoy en día también. Estamos viendo los últimos tiempos. ¿Tú no ves cómo la gente se ha puesto? Se siente como algo, como... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo estoy diciendo Como una opresión. ¿Es que va a pasar? Como el ambiente, como una pesadez. No es que viene algo, y es que Cristo viene. Los mismos científicos dicen, oye, no sabemos, pero algo viene. Y algo grande viene. Dios siente algo. Oye, los mismos científicos dicen, algo grande viene.
un alemán, un científico alemán dice, ya no estamos viviendo en día de 24, sino de 16 horas. Es que es verdad. De tan rápido que va el tiempo. Es que corto, es sí. Y tú no ves cómo la humanidad ya se ha deshumanizado. Ya a la gente no le duele que se caiga. ¡Se cayó! ¡Termínalo de matar! Oye, Pero firman también. sí, mátalo, acaba con él. Para que salgamos de él. Hay demasiada gente en la tierra. Dios mío, imagínate. Que el otro día usted dijo que hay personas que ven que están peleando y no se meten. Y Francis llegó a la casa y me dijo, Diana, yo voy para el infierno, pues si yo veo a dos gente matándose, yo no me voy a meter porque... ¿Y si me matan a mí? No, llama a la policía por lo Yo le dije, llámala. ¿Ves lo que yo te dije? Llama de lejos. No, tú llamas por teléfono. Tú de ¿no? lejos. Él dice, porque hay gente que está peleando con un cuchillo y si yo, que hay gente que lo han matado por irse a meter. Sí, no, de verdad, pero ya. No, pero hay personas que te ven tirado, por ejemplo, agonizando y ni siquiera son capaces de llamar a la ambulancia. Claro, eso es diferente. Entonces Por eso tenemos está que también perdiendo. mirar eso. Entonces sigamos leyendo. Wow, que mira, te estoy diciendo que estamos viendo en los últimos tiempos. Mira qué rápido se fue el tiempo. No. Él dijo que aquí, cuando tú te levantas de noche ya, que ya, por lo menos tú ves en los países que hace calor, el día es más largo. Pero en estos países tú te levantas de Aquí noche. tú envejeces más rápido. Aquí siempre está de noche. ¿Eh? Sí. Aquí se pasa el tiempo. Uno dice que pues ya pasaron 8 años o 10 años. Sí, el otro día yo llegué y fue en el 2010. Entonces, Sí. para evitar estos problemas, tenemos que analizar el contexto que limita el significado de un término. Ahora, ¿y qué pasa si el contexto de ese término no es suficiente? Ay, Dios mío. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar lo que quiso decir. ¿Verdad? Tenemos que irnos al contexto inmediato, Ya. al contexto remoto. Tenemos que analizar, porque oye bien, aquí viene la fibra, la médula. Cuando usted tiene el pensamiento central del libro, todo está tejido a ese pensamiento central. Nadie se sale de ahí. Versículo, frase, todo está tejido. Por eso el contexto, todo tejido. Entonces, por eso es importante conocer qué fue lo que quiso decir el autor, lo que quiso decir el autor del libro. ¿Cuál es el mensaje central? ¿A quién se dirige? ¿Por qué se dirige? ¿Cuál es la circunstancia en la que están viviendo esa gente? Por ejemplo, las 7 iglesias, el Apocalipsis es para la iglesia. El Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, Jesucristo se lo dio a Juan para que se lo diera a la iglesia, a las 7 iglesias, de las cosas que habían de venir, que han de venir. La última advertencia ya. Entonces la iglesia no está teniendo la última advertencia. Y mucha gente se van a quedar atrás porque no están escuchando, no quieren escuchar. ¿En qué están? Fumando a 2 manos. ¿En qué están? Homosexualidad a 2 manos. ¿En qué están? Levianismo. ¿En qué están? Droga, alcohol, sexo, guerra, muerte, violencia. Y uno de los pecados más grandes, la indiferencia a Dios. Un espíritu de indiferencia grande, sí. Tú le hablas de Dios a una persona y te quiere hasta la golpe. Así de fuerte está la situación. No, y te dicen de que, mira esta, ahora dándosele en santa. ¿Tú me entiendes? Después que, así te dicen. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que este pecado es uno de los pecados más peligrosos. La indiferencia a la voluntad de Dios, de las cosas de Dios, eso es peligroso. Pero recordemos que Jesús dijo, será como en los tiempos de quién. De Noé. ¿Y como en los tiempos de quién? De Lot. De Lot. Entonces, Sodoma y Gomorra. cogemos el contexto histórico de la situación de Lot y de Noé, vemos que estamos viviendo lo mismo. Antes de venir el diluvio, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Cuando Cristo haga así, Fuá. tócame la trompeta. Que los que estén en conexión con Dios y alerta, oigan esa trompeta, oigan esa voz. Que los muertos resuciten primero. Luego nosotros que vimos que habremos quedado, seamos arrebatados en las nubes, transformados. Entonces ahí que muchos van a entender y decir, wow. Ahí es que va a haber mucho grito. Ahí será el... Ahí es que va a haber mucho dolor. Porque no quieren entender el contexto que están viviendo las personas. Hermano, este mundo va con un ritmo a la debacle total. Mal en peor. Lo que están diciendo que esto se va a arreglar, esto es una pantalla. Ah, eso sí. Todo es una pantalla.
¿Me entiendes? La gente está dado a lo malo y así, dado a lo malo en su libertinaje, óigame, Cristo va a venir cuando menos la gente lo empiece. ¿Tú te imaginas la gente en su discoteca brincando, saltando, fumando, haciendo sexo y todas las cosas raras ahí y supuestamente gozándose en la carne? Y de repente, boletín de último minuto. Desaparecieron, mira. Millones han desaparecido de la tierra y había un descarriado ahí y hay un descarriado allí. Va a decir, wow, eso fue el arrebatamiento, me quedé. Que estaba el sábado y mañana voy para la iglesia. Aquel que estaba en droga, se le va la nota. Ay, Se lo tiene Aquel que estaba mareado, vuelve en sí. uy. Y otra cosa que mucha gente se le olvida. Al resucitar todos esos muertos en Cristo a nivel mundial, eso va a ser un terremoto aterrador. Va a sacudir el planeta Tierra. Va a haber un caos y una histeria masiva que la gente, hermano, es mejor que no vayamos. Mucha gente dice, no, eso no va a suceder. Yo no creo eso. Si tú que me estás viendo no lo quieres creer, tu problema, no lo crees, yo lo creo. Esta es mi fe, yo lo creo. ¿Me entiendes? Yo lo creo. De que algunos pastores y líderes están diciendo que no, esa es la sorpresa. Llegará un momento donde la iglesia de Jesucristo, por ignorar el contexto en el cual estamos viviendo, van a olvidar y van a poner a un lado esta doctrina de que Cristo viene y la iglesia se va a centrar más en lo material y se va a olvidar de la última advertencia que Dios le está dando a la iglesia. Entonces, cuando menos las personas lo estén esperando, va a venir Jesús. Primera vigilia, segunda vigilia. Él vino a la última vigilia. ¿Y cuándo vino? Observa. Había una persona que era responsable de abrir y de cuidar. Y esa persona tenía que esperar al sumo sacerdote. Oiga esto es contexto histórico. Y cuando esa persona tenía la llave, oiga esto, y llegaba el sacerdote, se abría la puerta, se le delegaba a cada quien su tarea y se llevaba a cabo el trabajo. Pero aquí viene el punto. Era que él no sabía si el sacerdote venía a la primera vigilia, a la segunda vigilia o a la tercera vigilia. Tenía que estar de primero. Y tenía que estar despierto. Tiene que estar alerta. La segunda vigilia era de madrugada. La tercera vigilia ya amaneciendo. Como un centinela. Hermano, y si tú te quedabas dormido, te quitaban la llave, te quitaban la posición, te quitaban tu vestimenta y te castigaban. Ay, mamá, sí. ¿Qué tú piensas que le va a pasar a los cristianos que se queden aquí atrás? Que van a perder todo. El contexto define el término. También el contexto en el que estamos viviendo define el término de que Cristo viene. ¿Está claro o no? Es el mensaje de hoy en día. Tenemos que estar alerta, mis hermanos. Y no seamos como la mujer de Lot, que en el saliendo de Gomorra cuando el Señor... Yo imagino que el Señor desató allí fue una bomba, algo más poderoso que una bomba nuclear. Fuego, azufre. Hasta el día de hoy fueron allá a ese lugar, cogieron un fragmento y lo quemaron y olía a azufre. Todavía. Fue candela que cayó de arriba, hermano. ¿Me entiendes? Yo imagino ese fuego candente rojizo quemando a Sodoma y Gomorra por su pecado. Dirá usted, pero óyeme, que Dios tan cruel. Déjame decirte que cuando vamos a la historia de Sodoma y Gomorra, fue Dios que bendijo a Sodoma y Gomorra. La gente de Sodoma y Gomorra se apartaron de Dios. Dios trató con ellos, no sé qué se iban a arrepentir. Allí, hermano, se practicaba bestialismo. Se acostaban con animales. Se acostaban con los niños. La hermana se acostaba con el hermano con el hermano. Lo más terrible, cuando Dios envía a los ángeles, a los ángeles también lo querían violar sexualmente. Y luego le ofreció a su hija, no la quisieron tampoco. Oye, no, ellos querían violar a los ángeles Era sexualmente. hombre que quería. Porque, dime,
Ahora la pregunta que yo me hago, y esta situación de ideología de género, ¿qué tú piensas que es? ¿Ideología? Ideología de género. Ah, no, porque a Juancito le dio que él está... Ay, Dios mío, qué misericordia. Señor, ten misericordia. A Juancito le ha dado que él está atrapado en un cuerpo equivocado. Oye, qué cosa. Diablo mentiroso. Y que él se siente mujer. Porque él es una mujer moderna. Óyeme, es que no. Esto va muy mal. Esto va muy mal. Esto va muy mal. No, porque ella es mujer, físicamente mujer, pero está atrapada en ese cuerpo porque su alma es masculina. Entonces, comienzan el proceso, yo le llamo una lucha que nunca van a ganar. Contra natura, eso. ¿Me doy a entender? Una lucha que nunca van a ganar. Porque por más hormonas que tú te metas, tu naturaleza es... Lo que es. Dios te hizo hombre. Dios te hizo hombre. ¿Me doy a entender? Porque de que tú dejas de tomar esos medicamentos y hacer todas esas cosas, tú vuelves a tu estado original. Son los pelos, todo. A tu estado original. Porque usted, si nació varón, usted varón. Si nació hembra, usted hembra. Dios no se equivoca. No, y el nuevo orden mundial está impulsando esa agenda con toda la fuerza. La ideología de género, eso es diabólico. Eso es del diablo, es diabólico. Yo lo digo. Eso es diabólico, eso no viene de Dios. Primero, es contra la naturaleza de la humanidad, contra la naturaleza del ser humano. Segundo, es un ataque directo contra la familia. Contra la familia. Hombre con hombre casándose y adoptando hijos y teniendo hijos. Mujeres con mujeres. Pero es terrible, hermano. ¿Tú sabes lo que es eso? Que esos niños, mi hermano, que esa gente votan. No, aquí viene lo duro. ¿Me entiendes? Lo vamos a dejar ahí. Pero lo que quiero decirle es lo siguiente, hermano. Tenemos que analizar. El contexto define y limita el significado de un término dado. Vamos a dejarlo ahí. Que Dios bendiga a los que nos están sintonizando, que Dios les guarde. Si usted no ha recibido a Cristo, le recomiendo que se arrepienta, que reciba a Cristo y sea salvo. Si usted es cristiano y tiene una situación difícil, entréguesela al Señor, luche, confíe en el Señor y luche y manténgase despierto, porque en cualquier momento Cristo va a aparecer. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios le proteja en su área espiritual, en su área mental, en su área social y en su área física. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nombre de Jesús, amén. Hermanos y hermanas.